Muy buenas, queridos estudiantes. Y esta es una oportunidad de máxima importancia en el sentido de que estamos iniciando una nueva etapa, la siguiente etapa del curso de Derecho Procesal Penal que corresponde al segundo semestre para esta universidad y para esta facultad. Así que todo inicio siempre es un viaje a lo desconocido. Todo inicio es un viaje a lo desconocido. Y vamos a ir despejando las nieblas del desconocimiento con el transcurrir de estas lecciones que vamos a desarrollar durante este semestre. Nos espera un largo semestre y hay varios contenidos que vamos a entender, procesar y aprender. Entender, procesar y aprender. ¿Para qué se entiende? ¿Para qué se informa uno y para qué uno aprende? Y esto tiene una aplicación práctica y es para el trabajo profesional. Este conjunto de informaciones técnicas que van a recibir en este segundo semestre tienen la finalidad precisa de hacer que ustedes generen un trámite de conocimiento para que ustedes puedan aplicar. Todo el conocimiento que se hace y se realiza en la etapa del grado, la etapa del curso de grado, tiene por finalidad precisa la de aprender contenidos técnicos que tiendan a ser funcionales para la profesión. Porque una profesión, el estudio de una profesión tiene la finalidad de funcionalizar el conocimiento, es decir, tenga la posibilidad de aplicarla en la realidad. Y ustedes ya saben eso, están terminando la carrera y estamos ante las materias más delicadas de la carrera y esto es lo que vamos a poner en marcha ahora con la primera unidad y la segunda unidad en este video aula. Pero antes de desarrollar la primera y la segunda unidad, vamos a hacer un recuento de lo que va a ser el semestre. Entonces, vamos para esta emocionante aventura del saber. ¿Qué contenido tiene el segundo semestre? El segundo semestre tiene varios contenidos. Está la primera etapa del procedimiento ordinario. Vamos a estudiar la fase preparatoria del juicio penal ordinario, la fase intermedia o audiencia preliminar. La fase preparatoria vamos a desarrollar 6 unidades, la fase intermedia vamos a desarrollar 2 unidades, el juicio oral y público 3 unidades. Es la etapa del procedimiento ordinario, que el 80 al 90% de los juicios se guían dentro de estos trámites, de estas fases, preparatoria, intermedia y juicio oral y público. Estamos hablando, mostrando el contenido aéreo, desde un helicóptero, cómo va a ser el desarrollo del procedimiento ordinario. Concluido el procedimiento ordinario, vamos directamente a estudiar los procedimientos especiales ante el juez de paz. El juicio abreviado es un procedimiento especial que se hace ante el juez penal de garantías. Los juicios en los delitos de acción penal privada, las querellas autónomas, se hacen ante un juez especial de sentencia, unipersonal. Los juicios para adolescentes infractores, que ustedes ya estudiaron en la materia de niñez y adolescencia. Vamos a estudiar como juicio especial la aplicación de medidas de mejoramiento. Son temas muy importantes que requieren un conocimiento y una preparación específicas para que ustedes puedan atender bien estos juicios especiales y llevarlo con éxito. Eso no quiere decir que van a ganar el juicio, Con éxito quiere decir procurar hacer el mejor trabajo posible, porque la justicia va a decidir quién, el juez. Pero ¿quién le proporciona los insumos, los elementos para que el juez decida? Las partes. Y una buena proporción, una buena forma de
integrar elementos de juicio corresponde a la defensa o a la querella o al fiscal. Entonces, el juez va a dirimir el litigio conforme a lo que dice la ley y conforme de lo que lo proveen las partes. También vamos a estudiar juicio de hechos punibles para los pueblos indígenas, el procedimiento para reparación del daño. En total, 7 unidades vamos a desarrollar con relación a los procedimientos especiales. La tercera etapa corresponde a... Estamos viendo el panorama completo de lo que les espera a ustedes en este segundo semestre. La tercera etapa son los recursos, reglas generales, recursos de reposición. Vamos a hablar de las reglas generales que afectan a todos los recursos, y los recursos son mecanismos impugnatorios que las partes plantean o interponen para que pueda el juez revisar o para que pueda un tribunal del siguiente grado pueda revisar qué es lo que hizo el juez impugnado. Eso se llama recurso de apelación. Recurso de reposición es cuando el mismo juez o el tribunal puede volver a reanalizar. Y el recurso de apelación es un mecanismo impugnatorio que lo decide un tribunal de revisión. Sería el tribunal de apelaciones. Luego vamos a estudiar sobre la casación y el recurso de revisión, que no aparece ahí, pero también integra el escenario, digamos, el conjunto de mecanismos impugnatorios. 5 tipos de reposición, mejor dicho, de recursos se va a estudiar en esta etapa que estamos ahora explicando. Y la última etapa es la ejecución. Los recursos tienen 2 unidades y la ejecución tiene 3 unidades. Entonces tenemos un emocionante escenario que vamos a transitar. Un emocionante escenario que vamos a transitar durante este semestre. Así que prepárense y pónganse listos para este trámite de aventura del saber. Bueno, este es más o menos rápidamente un abuelo de un caza Phantom F-35, avión de guerra más veloz del mundo. Y lo que hicimos es apenas un vuelo rasante sobre el escenario que vamos a desarrollar hasta que nos vamos a parar hasta febrero. Hasta febrero no paramos en este asunto. Así que hubiéramos ya terminado a esta altura, pero circunstancias del COVID nos impidió el desarrollo normal de las clases. Vamos a la lección 1. ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar el procedimiento, vamos a ver la visión general del procedimiento ordinario, solo ordinario, que cubre el 90% de la actividad del juicio, del desarrollo de los juicios penales, los juicios procesales penales. Vamos a estudiar la visión general de la estructura del procedimiento ordinario. Y para ello, cuando hablamos de visión general, vemos necesariamente las fases. Tenemos 5 fases. Esta es la visión general del procedimiento ordinario. 5 fases tenemos. La fase preparatoria, la fase intermedia, el juicio oral y público y los recursos y la ejecución. Lo que hemos ya mostrado en el plan general del desarrollo de esta asignatura, que es Derecho Procesal Penal 2, recién hablamos de la fase preparatoria, la fase intermedia, la fase del juicio oral y público, los recursos y la ejecución. Vamos a estudiar, y este es el plan general de la visión completa de lo que es el proceso penal ordinario. Muy bien.
vamos a la fase preparatoria, que es la primera fase, la fase A. Fase preparatoria, artículo 279, concepto y finalidad. Es la primera etapa o la primera fase del proceso penal ordinario. La fase preparatoria es la fase fundamental del proceso penal ordinario y consiste en las diligencias procesales que se realizan desde el inicio mismo, desde el planteamiento de la denuncia y todo lo que se desarrolla hasta la acusación. Denuncia, imputación, acusación. Eso es, digamos, un rasgo general de lo que es la etapa preparatoria. Pero dentro de la etapa preparatoria se pueden decidir también otras cuestiones que son decisiones auxiliares o decisiones alternativas dentro del proceso, como por ser la aplicación de criterio de oportunidad, no llega a la acusación. La aplicación de la suspensión condicional del procedimiento no llega al juicio oral y público. Entonces, la etapa preparatoria es la etapa fundamental, la base del procedimiento penal ordinario, porque conforme a ella, conforme a esta etapa, se puede llegar a resultados bien positivos en cuanto a la definición del proceso penal ordinario, que pueden ser en una acusación o pueden ser en un procedimiento definitivo. Conforme el desarrollo de las actividades procesales en esta etapa preparatoria o investigativa también se llama, constituye la primera y la muy importante etapa porque va a definir la resolución o va a resolver o va a definir cómo va a culminar esta etapa, porque depende mucho de esta etapa. Es la etapa quizás más decisiva porque conforme al desarrollo de buenos procedimientos o buenas diligencias procesales, se puede llegar a una definición correcta conforme la ley lo manda. La ley manda una definición correcta. ¿Cómo? A través de una acusación, termina la etapa preparatoria con una acusación, o a través de un sobreseimiento definitivo. Y entonces son dos realidades completamente diferentes. Pero si se hace bien, se puede llegar a esas etapas, porque puede ser inocente la persona que ha sido denunciada, o puede tener responsabilidades bastante fuertes y con eso se llega a la acusación. Entonces la etapa preparatoria es la primera etapa de mucha importancia porque depende de esta etapa para concluir correctamente conforme la ley lo ordena. ¿Y cómo ordena la ley correctamente? La ley dice, ¿y quién tiene que aplicar la ley? Es el juez. ¿Conforme a qué? Conforme a que si tiene responsabilidad penal, va a haber o va a sobrevenir una acusación. Aunque no tenga la plena responsabilidad, puede darse una situación de aplicación de criterio de oportunidad. Y si es delito menor y no hay necesidad de llevar al juicio oral y público, se pueden aplicar conciliación o se pueden aplicar suspensión condicional del procedimiento. Entonces, la etapa preparatoria es una etapa clave porque depende de ella para que se pueda resolver correctamente un caso penal. ¿De quién depende que se resuelva correctamente un caso penal? Depende del buen desarrollo de la etapa preparatoria. Esa es la conceptualización. Estamos conceptualizando. Y al conceptualizar hacemos lo que se llama un análisis también de contexto, de la importancia que tiene esta etapa. ¿Qué finalidad tiene? La finalidad precisa es resolver un caso penal con las salidas procesales correspondientes, pero depende de qué? Depende de la buena diligencia o la correcta diligencia de la etapa preparatoria. El artículo 279 ya hemos conceptualizado y hemos expresado claramente en qué consiste la etapa preparatoria, contextualizando la realidad procesal que se desarrolla en esta etapa. La finalidad es la de resolver una cuestión
por las diferentes vías de solución de esta etapa. Una de ellas es el fiscal acusa al terminar la etapa preparatoria. Otra vía es pide el sobreseimiento definitivo. Otra vía es la aplicación de salidas alternativas al proceso. ¿Y cuáles son esas salidas alternativas? Estamos hablando de la finalidad. Aplicación de criterio de oportunidad, aplicación de suspensión condicional de procedimiento, aplicación de conciliación, aplicación de juicio abreviado, aplicación de un archivo fiscal donde no tiene ninguna responsabilidad momentánea el imputado o no se conoce quién es el imputado. Entonces, esa es la finalidad. Una cosa es la conceptualización y otra cosa es la finalidad. Sirve para resolver al término de la etapa dónde y hacia dónde va a ir, cuáles son los caminos que cuál es el derrotero, el camino que va a tomar un juicio. Y esa es la finalidad. O se va a aplicar la acusación, o se va a aplicar sobreseimiento, o se va a aplicar salidas alternativas previstas por el Código Procesal Penal y el juez tiene que cumplir lo que dice la ley. Muy bien, dice el artículo 279. Finalidad. La etapa preparatoria tendrá por objeto comprobar mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad. ¿Cuál es la finalidad de la etapa preparatoria? Comprobar la verdad de lo acontecido. ¿Mediante qué? Mediante el descubrimiento de que existe el hecho punible, se puede individualizar a autores y particulares y recolectar los elementos probatorios que permitan fundar la acusación, tal como les dije. Se busca resolver mediante la acusación, pero ¿cómo se llega a la acusación? Mediante el descubrimiento de la verdad, mediante el descubrimiento que existe o no un hecho punible y mediante que se pueda vincular el autor o partícipes del hecho con el hecho mismo. La intención es buscar la verdad. ¿Para qué se prepara todo? Y colectar pruebas. La finalidad principal es presentar una acusación. Si hay mérito. ¿Cómo se llega a la acusación? Mediante la búsqueda de la verdad. ¿Y cómo se encuentra la verdad? A través de la colecta de los medios probatorios. Con la colecta de los medios probatorios se sabe quién es el autor o quiénes son los partícipes. Y con la colecta de los elementos probatorios se sabe si existió o no el hecho punible. Esa es la finalidad. Pero hay otra finalidad que mediante la colecta probatoria se puede aplicar. ¿Qué se puede aplicar? Los criterios alternativos o salidas procesales, que ya les hablé. ¿Quién tendrá a su cargo esta actividad? ¿Quién es el artífice? ¿Quién es el director de la etapa preparatoria? Es el Ministerio Público. El Ministerio Público es el director de la etapa preparatoria. Él es el que tiene la carga, la responsabilidad y el deber de buscar la verdad mediante la colecta de las pruebas, de saber quién es el autor o partícipe de un hecho punible, de colectar elementos probatorios. Y con todas estas cosas que él está haciendo, preparar la acusación si hay mérito, u otorgar, ¿qué cosa? Un sobreseimiento definitivo. O pedir al juez que se aplique salidas alternativas. Alcance de la investigación. El 280 nos habla del alcance de la investigación. Estamos siguiendo nada menos que paso a paso lo que dice el Código Procesal Penal. Ya vimos la finalidad, vimos el concepto y la finalidad. Ahora vamos a hablar del alcance de la investigación. ¿Cómo va a ir desarrollándose la etapa preparatoria que decía alcance?
es obligación del Ministerio Público extender la investigación no solo a las circunstancias de cargo, sino también a las circunstancias de descargo por parte del imputado. ¿Cuál es el alcance? Aquí se aplica el principio de objetividad y abran el Código Procesal Penal y van a encontrar el artículo 54 del Código Procesal Penal. Abran y miren para que ustedes entiendan qué quiere decir alcance de la etapa preparatoria. Artículo 54. Objetividad dice. Entonces, el 280 está ligado íntimamente con el artículo 54. Y dice el artículo 54, el Ministerio Público regirá su actuación por un criterio objetivo, velando por la correcta aplicación de la ley y tomando en consideración los elementos de cargo y de descargo en relación al imputado. Es decir, cuando está investigando el caso dado que se ingresó por la denuncia, el fiscal está obligado a atender los aspectos de cargo, es decir, de buscar la responsabilidad penal con los elementos probatorios, como también los elementos de descargo. ¿Qué quiere decir elemento de descargo? Elemento de descargo quiere decir los aspectos y factores que la defensa propone y que el fiscal tiene que tener en cuenta y tiene que atender y tiene que producir, mejor dicho, colectar las pruebas que la defensa le está presentando. Él está obligado a buscar la verdad y la verdad se busca por medios objetivos. No solamente el fiscal tiene que mostrarse cerradamente, ciegamente acusador. No, él tiene que saber que los elementos de cargo comprometen la responsabilidad penal del imputado, pero también tiene que atender los elementos de descargo y a ese principio y a ese trámite, a esa forma de actuación del fiscal se denomina principio de objetividad o principio que debe no solamente atender los elementos de reproche penal, sino también los elementos de defensa del imputado. Está obligado y operativamente esto funciona así. Así, en la realidad, ¿cómo funciona el principio de objetividad? Funciona sobre la base que el fiscal debe atender y debe escuchar y debe recepcionar las pruebas que está ofreciendo y el modo como se van a colectar debe estar ajustado a lo que dice el Código de Procedimientos, al Código Procesal Penal. No solamente es un ciego acusador, es también una especie de defensor del imputado. Eso quiere decir principio de objetividad. Porque el principio de objetividad se nutre de algo esencial, que es la búsqueda de la verdad. Cuando el fiscal no quiere estar atendiendo, no le está dando satisfacción a la defensa, no le quiere escuchar a la defensa porque solamente quiere acusar y tiene en su mente cerrada, el fiscal o la fiscala, que este señor es el responsable. Puede ser que sea el responsable, pero también debe escuchar, debe atender y debe procesar lo que la defensa está pidiendo, porque el defensor tiene a su favor el debido proceso. El defensor tiene a su favor el principio de amplitud de la defensa. Son cargas que tiene el fiscal. Y el fiscal, según el diseño que tiene el Código de Procedimiento Penal, no solamente es un funcionario del Estado al servicio de la sociedad que tenga que estar buscándole el elemento de reprochabilidad exclusivamente al imputado. No, no solamente eso. También debe atender y debe llevar adelante trámites de colectas de prueba que tiendan a darle algún beneficio, que tengan que darle beneficio al imputado en el sentido de buscar la verdad de lo acontecido. Ese es el alcance. El alcance de la investigación en la etapa preparatoria es la aplicación del criterio de objetividad que está previsto ¿dónde? 280 con el artículo 54. Esta es una pregunta clave, este es un asunto clave que domina todo el trámite
del procedimiento penal ordinario, el artículo 54, que refuerza ¿qué cosa? El artículo 280 refuerza lo que dice el artículo 54. Están unidos. Cuaderno de investigación. Cuaderno de investigación es la carpeta fiscal. El cuaderno de investigación. Dice, el Ministerio Público formará un cuaderno de investigación de cada caso reuniendo actos y elementos de convicción, reuniendo actos procesales y elementos de prueba, quiere decir elementos de convicción. Sus presentaciones por escrito y las que le presentan las partes, así como todos los otros documentos propios de su actuación o que sean necesarios para preparar la acusación, siguiendo solamente criterios de orden y utilidad. La carpeta fiscal es para contener, registrar y consignar actos procedimentales. Y también tiene la finalidad, la carpeta fiscal tiene la finalidad de introducir y documentar la consignación de elementos de prueba dentro de la carpeta. Criterios de orden y de utilidad, dice. Dicho cuaderno será numerado y constará en un registro público donde se consignarán los datos del fiscal a cargo de la investigación. ¿Qué quiere decir eso? Constará en un registro público. La carpeta fiscal es un documento público, es un instrumento público, porque es del Estado. Entonces es importante. El cuaderno de investigación es un sistema de registro fiscal en donde deben estar consignados o registrados los actos procesales que desarrolla el fiscal, los pedidos de las partes y los elementos, mejor dicho, las colectas probatorias que se registran o se consignan en este documento de mucha importancia. Antes de leer el 283, voy a leerles el 282. 282. Control judicial. Las actuaciones de investigación del Ministerio Público, la Policía Nacional y la Policía Judicial se realizarán siempre bajo control judicial. Aquí ya el 282 habla del control judicial. Miren el código. Lo que hace el fiscal, la Policía Nacional y la Policía Judicial, el juez penal de garantía debe controlar, dice. A los jueces penales les corresponderá realizar anticipos jurisdiccionales de prueba, resolver los incidentes y excepciones y demás peticiones de las partes, otorgar autorizaciones y en general controlar el cumplimiento de todos los principios y garantías establecidos en la Constitución, en el derecho internacional vigente y en este código. A los jueces penales de garantía le corresponde resolver los anticipos jurisdiccionales de prueba, es decir, aquellos actos que se realizan en su presencia o bajo su dirección. A los jueces le corresponden resolver excepciones. A los jueces le corresponden resolver peticiones o cualquier asunto que las partes las plantean a través de autos interlocutorios o a través de mecanismos por vía de oficio. A los jueces le corresponden pedir informes a las instituciones conforme a un importante trámite que debe tener un registro judicial. A los jueces le corresponde decidir incidentes, excepciones, realizar actos de anticipos jurisdiccionales de prueba. Le corresponde, esto lo estamos hablando del control judicial, siempre bajo los actos del juez deben estar previstos siempre conforme a este código, al derecho internacional y la Constitución Nacional. ¿Qué quiere decir? A este código ya sabemos que tiene que hacer lo que dice el código. ¿Qué quiere decir? Debe estar ajustado al derecho internacional. Cuando hablamos de ajustado a las pautas del derecho internacional, estamos hablando de los tratados internacionales que tienen que ver con el proceso penal y están
estrictamente sujetos en la Convención Internacional de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. También tenemos disposiciones procesales en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Estamos hablando de 3 tratados internacionales, para que ustedes entiendan bien por qué dice derecho internacional. No son todos los tratados, no, los tratados internacionales que tienen que ver con los trámites procesales previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Corte de las Naciones Unidas y en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Son generalmente 3 tratados internacionales que deben ustedes saber, deben entender, deben tener ustedes estos 3 documentos claves, porque pueden invocar y exigir el cumplimiento al juez o al tribunal o a la corte. Está imponiendo una ley está imponiendo eso. Por eso es que es importante que ustedes sepan, ustedes ya estudiaron el derecho internacional público, pero quizás no lo estudiaron con propiedad y quizás no lo estudiaron con profundidad estas cosas, porque a veces en aquel lejano tercer curso, no tuvieron toda la madurez para entender estas cosas. Pero hoy les estoy contando que esto deben ustedes entender, deben saber, entender y poder exigir su cumplimiento. A eso se le llama, en términos de la doctrina del derecho, se le denomina control de convencionalidad. ¿Qué quiere decir control de convencionalidad? Quiere decir la obligación que tiene el juez de aplicar, tener en cuenta, contemplar, aplicar obligatoriamente lo que dice los tratados internacionales. ¿Quién lo ordena? Lo ordena la ley. ¿Qué artículo? El artículo 283. Y en muchas partes lo ordena el Código de Procedimiento. Y también lo ordena el artículo 137 de la Constitución Nacional, cuando se establece la categoría de normas, la categoría de leyes que se aplican en la República. ¿Cuáles son las categorías? La Constitución, los tratados internacionales y las leyes. Primerito la Constitución, porque en la Constitución está el debido proceso. Artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 11 incisos del artículo 17 de la Constitución Nacional. 18, 19, 20, 21, 22. Todas son normativas procesales que el juez debe tener en cuenta, aplicarlos obligatoriamente. Y aparte de los trámites procesales o las leyes procesales que están previstas en los tratados internacionales. Vuelvo a repetir, señores, esto es para repetir y repetir, para que ustedes entiendan bien que el artículo 283 y varios artículos y la Constitución Nacional 137 obliga a los jueces a cumplir los preceptos que tienen que ver con los tratados internacionales que guardan relación con los derechos fundamentales. Y estos derechos fundamentales, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Civiles de las Naciones Unidas, tienen contenidos y tienen leyes procesales penales. Y no solamente procesales penales, también se aplican en el campo de derechos del proceso civil, del proceso laboral. Es el debido proceso. Entonces el debido proceso no solamente tiene un contenido constitucional, que es fundamental para nuestro sistema jerárquico, también están los tratados internacionales que tratan sobre procedimientos, sobre trámites procesales penales, que siempre tienen que ver con los derechos de los imputados. Casi todos.
¿Por qué tanto? ¿Por qué tanta normativa constitucional, internacional y nacional de los códigos le protegen al imputado? No es que le proteja al imputado por sí, o por sí nomás, sino lo que protege es el principio de inocencia. Porque se puede estar procesando a una persona inocente. Y pónganse ustedes en el zapato del procesado inocente. Ahí donde cobra vida, realidad, importancia y trascendencia las normativas del debido proceso. Cuando ustedes se encuentren alguna vez una situación de procesamiento, van a querer encaramarse por estas normativas constitucionales, internacionales y el código que establece principios y garantías muy precisos que protegen al imputado. Entonces, control judicial, ya dice el 283, ¿qué tiene que hacer el juez? Dice, los secretarios o los actuarios establecerán el modo de conservar las diligencias de notificación, citación o trámite que puedan revestir algún interés. Varios componentes entonces tiene la carpeta judicial. Aquí termina la lección 1. Vamos directamente, rápido y de modo inmediato a la lección 2. ¿Qué vimos entonces en la lección 1? Vimos la visión general del proceso. Hemos analizado rápidamente una visión de conjunto, desde el aire, digamos, desde arriba. ¿Cuántas etapas tiene el procedimiento penal ordinario? Tiene 5 etapas. Hemos desarrollado la finalidad, la importancia de la etapa preparatoria, el alcance, finalidad, importancia, alcance. Hemos analizado la carpeta fiscal y hemos analizado la carpeta judicial. 5 cosas hemos analizado en esta primera lección. Visión general, las etapas, luego entramos directamente en la etapa preparatoria, la finalidad e importancia, conceptualizamos la finalidad e importancia, hemos desarrollado lo que el alcance de la etapa preparatoria y guarda estrecha relación con ¿qué? Con el principio de objetividad. Hemos analizado la carpeta fiscal y hemos analizado la carpeta judicial. Ahora vamos directo a la lección segunda. La lección segunda, contenido de la fase preparatoria. En esta lección segunda hablamos de la denuncia, de la querella y de oficio. Esto quiere decir cómo se introduce la noticia criminis en la etapa preparatoria. Se introduce normalmente por la denuncia de las víctimas o denuncia de personas que vieron que ocurrió un hecho punible y va y le cuenta a las autoridades de la policía o del Ministerio Público. Puede ingresar también por vía de la querella adhesiva, directamente, sin necesidad de denuncia. Va directamente, el querellante promueve una acción penal y lo presenta ante el juez penal de garantía. O puede haber directamente de oficio, es decir, la policía de oficio actúa y lleva la información al Ministerio Público. Denuncia. Vamos a analizar lo que es la denuncia. Y la denuncia, dice el artículo 284, dice, toda persona que tenga conocimiento de un hecho punible de acción pública podrá denunciarlo ante el Ministerio Público o la Policía Nacional. Fíjense, toda persona, cualquier persona entonces, que tenga conocimiento de un hecho punible, podrá denunciar ante... ¿Es una obligación presentar una denuncia? No es una obligación. Dice, podrá. El verbo podrá o poder tiene que ver con facultades. Es decir, no está obligado a denunciar. Toda persona que tenga conocimiento no está obligado a denunciar. Para eso están las autoridades. Cuando la acción penal dependa de la instancia privada, solo podrá denunciar quien tenga derecho a estar de acuerdo con las disposiciones de este código.
Cuando el hecho es acción penal privada, entonces tiene la posibilidad de instar la acción ante un juez penal de sentencia. Entonces la denuncia, eso no es una obligación, no es una obligación, porque la ley dice, podrá. Cambia cuando vos estás viendo un hecho punible y no moviste un dedo para impedir. Ahí cambia la cosa. Ahí es evitar un hecho punible. A veces una persona que vio que se estaba por desencadenar un homicidio y él no movió un dedo, ahí puede haber omisión de avisar un hecho punible. Pero uno supo que ocurrió un hecho punible, le contó a alguien y ni siquiera vio, ahí no tiene obligación de denunciar. Entonces es potestativa la facultad de denunciar. Forma y contenido de la denuncia. La denuncia podrá presentarse en forma escrita o verbal, personalmente o por mandatario. Cuando sea verbal se extenderá un acta ante la policía o ante el Ministerio Público. Y por mandato será necesario un poder especial. Se puede hacer por mandato, es decir, se le da un poder a un abogado para presentar la denuncia. Si le presenta a título personal por mandatario, entonces tiene que presentar un poder especial. Dice claramente el artículo 285. Entonces la denuncia puede ser por escrita, puede ser verbalmente o puede ser por mandatario. En ambos casos, escrita o verbal, el funcionario que la reciba comprobará y dejará constancia de la identidad y domicilio del denunciante. La denuncia contendrá en lo posible, aquí están los requisitos de la denuncia. Requisitos de la denuncia entonces. La denuncia tiene unos requisitos. Relato circunstanciado del hecho, con indicación de autores y partícipes, perjudicados, testigos y demás elementos probatorios que puedan conducir a su comprobación y calificación legal. Cuando se hace la denuncia, el requisito es relato circunstanciado del hecho, autores o partícipes y los elementos probatorios que se tienen o que saben. Elementos probatorios puede ser testigo, puede ser alguna cosa que se quedó de la comisión de un hecho punible. ¿Para qué se hace? ¿Para qué estos requisitos? Para comprobar, para que se pueda comprobar el hecho punible, porque se dio una transgresión de la norma, y para que se pueda calificar legalmente. Entonces, forma y contenido de la denuncia, sabemos que escrito o verbalmente, o por mandatario. Si es escrito o verbalmente, la autoridad, la policía o la fiscalía que lo reciba, comprobará y dejará constancia la identidad y domicilio del denunciante. Para que se sepa por qué se tiene que saber la constancia, por qué se tiene que hacer, se dejará constancia de la identidad y el domicilio, porque no se admite la denuncia irresponsable. Se tiene que saber quién hizo la denuncia y dónde vive. O sea, el motivo es establecer la responsabilidad para que no sea una denuncia falsa, tiene que ser una denuncia fehaciente. Vamos, obligación de denunciar. Sin embargo, hay algunos. El principio es, la regla general es que no hay obligación de denunciar, pero hay determinadas personas que están obligadas a denunciar. ¿Cómo es eso? Y hay 3 grupos de personas que están obligadas a denunciar. Aquí ya no hay más podrá, no. Aquí ya hay una obligación de denunciar. Tendrán obligación de denunciar los hechos punibles de acción penal pública. 1. Los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en el ejercicio de sus funciones. Todos los funcionarios públicos en el lugar de trabajo, en el ejercicio de sus funciones, ocurre un hecho punible, están obligados a denunciar. Segundo grupo de personas, los vestidos de blanco, médicos, farmacéuticos, enfermeros y demás personas que ejerzan
cualquier rama de las ciencias médicas, psiquiatras, psicólogos, siempre que conozcan el hecho en el ejercicio de su profesión u oficio y que éste no le haya sido confiado bajo secreto profesional. Todas las personas que están de guardia, médicos, enfermeros, farmacéuticos, o psicólogos, o psiquiatras, y que llega alguien y cuenta que ha sido víctima, estos señores de blanco están obligados a denunciar. Excepto que este no le haya sido confiado bajo secreto profesional. No dice que están de guardia, dice nomás los de blanco dicen nomás. Generalmente los que están de guardia son los que reciben las informaciones de un hecho punible. Pero si se le contó a uno de estos profesionales bajo el secreto profesional, entonces no está obligado. El que recepcionó la denuncia o el hecho punible no está obligado a contar a las autoridades. ¿En qué caso? Esto tienen que saberlo muy bien. Estamos hablando de 286, numeral 2, o inciso 2. Esto de secreto profesional tiene que ver abogados, por ejemplo. Alguien viene y le cuenta, yo le maté a fulano y tal. Él no tiene por qué ir a denunciar. Le da lo que se llama la potestad de guardar el secreto. Y médicos y enfermeros, no, si es médico, si está de guardia, ahí no hay secreto profesional. ¿En qué caso es secreto profesional? Cuando es su médico de cabecera, su médico de confianza, que siempre consultó con él y le cuenta a su médico de cabecera o al farmacéutico de mucha confianza o al psiquiatra de mucha confianza, que quien le hace tratamiento. Ese es el concepto de secreto profesional. Cuando ha tenido vínculos anteriores de confianza. Ese es el concepto, para que ustedes no se confundan con la cuestión del secreto profesional. Tercero, las personas que por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tengan a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de bienes o intereses de una institución, entidad o persona, respecto de los hechos punibles cometidos en el perjuicio de éste. Aquí se habla de personas que son gerentes, encargados de entidades, dice. Una institución, entidad o persona. No quiere decir precisamente entidad pública, no. Entidad puede ser un sindicato, puede ser una empresa comercial, puede ser una cooperativa, o puede ser un abogado que tiene 3, 4 empleados y uno de ellos le robó. Él tiene obligación de denunciar. El gerente del sindicato, el gerente de la universidad o el dueño de la universidad, que sabe que se está robando en su universidad, él tiene la obligación de denunciar. Dice, por disposición de la ley, de la autoridad o por algún acto jurídico. Hay que entender bien usted, disposición de la ley. Un contrato, entró el gerente por un contrato y hay una disposición contractual. Entonces, lo que ocurre dentro de una organización, bajo el mando de alguien, ese alguien está obligado. Lo que ocurre dentro de una organización, empresa o lo que sea, y ese hecho constituye un hecho punible, el responsable, el gerente, el dueño, el jefe, está obligado a denunciar. Entonces, está obligado a denunciar también los funcionarios públicos. Está obligado a denunciar el médico, farmacéutico, todos los vestidos de blanco de las ciencias médicas, están obligados a denunciar. ¿Y si no lo hacen? Qué buena pregunta. ¿Qué pasa si no lo hacen? Investiguen un poco ustedes esto. ¿Qué hace? ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Queda como una
una actividad investigativa esto. ¿Qué pasa si estos señores de blanco, funcionarios públicos o encargados, jefes supervisores de una empresa o entidad, no denuncian tras la comisión de un hecho punible? Ocurrió un homicidio en una entidad, en una dependencia pública del Estado. Ocurrió un robo agravado en el núcleo donde trabaja médicos, farmacéuticos, enfermeros y demás personas ocurrió un acuchillamiento en esa sede donde trabajan las personas de blanco. O vino un herido grave y le contó, yo le maté a alguien y ese alguien que antes de morir me acuchilló. Y no cuenta el médico, no cuenta. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? ¿O qué pasa si hubo un robo o una estafa muy grande o un fraude dentro de una empresa y no cuentan, estando obligados a denunciar? ¿Cuál es la consecuencia? Ese comportamiento omisivo de estos tres grupos de personas, de que aconteció un hecho punible, supo muy bien y no contó cuál es la consecuencia. Aquí no dice, porque este es un código procesal penal. Esto está en el Código Penal. A ver si ustedes para la próxima clase me dicen qué ocurre ante la omisión de estas obligaciones establecidas en el 286. No tiene por qué decir el Código Procesal Penal, quien no cuenta será sometido a un proceso. No dice nada. Pero en el Código Penal está. Así que queda a cargo de usted saber qué consecuencias tiene la omisión de estas obligaciones. En todos estos casos, la denuncia dejará de ser obligatoria, estos tres grupos, si razonablemente arriesga la persecución penal propia del cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, o por adopción o por segunda afinidad, o cuando los hechos fueron conocidos bajo secreto profesional. Dice claramente, familiares y secreto profesional están exentos de la obligación que establece el artículo 286. Exención de denunciar. Nadie estará obligado a denunciar cuando fuere su cónyuge, vuelve a repetir, conviviente, ascendiente, descendiente, hermano, adoptante o adoptado, a menos que el hecho punible haya sido ejecutado en perjuicio del denunciante o en contra de las personas que legalmente representen, o en contra de una persona cuyo parentesco sea igual o más próximo. Claramente están exentos de realizar la denuncia, pero, señores, si el hecho punible afectó personalmente al pariente, al de blanco, al funcionario público, sí, mejor dicho, vuelvo a replantear. Dice claramente el 287, nadie estará obligado a denunciar cuando fuere su cónyuge, o sea, los parientes, hasta el cuarto grado. A menos que él sea la víctima. Ahí tiene la obligación de denunciar la persona afectada, aunque sea su pariente. Ahora vamos a hablar de otro tema importante, de la participación y responsabilidad del denunciante. El denunciante no será parte en el procedimiento y no incurrirá en responsabilidad alguna, salvo cuando las imputaciones sean falsas o la denuncia haya sido temeraria. Cuando el juez califique a la denuncia como falsa o temeraria, le impondrá al denunciante el pago de las costas. La regla general es que el denunciante no es responsable de la denuncia. Él solamente vio, escuchó
o supo que ocurrió un hecho punible y fue a contar a las autoridades. Ese hecho de ver, saber, de escuchar que ocurrió un hecho punible, no le carga con la responsabilidad penal alguna. No es responsable y ni es parte del proceso. Pero si es temeraria la denuncia o manifiestamente falsa, cuando es temeraria o manifiestamente falsa, entonces, ¿qué intenciones tuvo el denunciante? La de perjudicar a alguien. Entonces sí puede pagar, el denunciante paga las costas del juicio. Y las costas del juicio quiere decir paga los gastos de los profesionales y de los trámites judiciales que tuvieron, se desarrollaron. Denuncia ante la policía. Cuando la denuncia sea presentada ante la policía, esta informará dentro de las 6 horas al Ministerio Público. Es clarito. 6 horas de tiempo tiene la obligación de informar al Ministerio Público si la fiscalía, si la policía recibe. Denuncia ante el Ministerio Público. Ministerio Público 290, al recibir una denuncia o recibir por cualquier medio de información fehaciente, prensa, radio, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, puede responder a esta, actuar conforme a esta denuncia, siempre que la información sea fehaciente sobre la comisión del hecho punible. Ahí está la clave. Están obligados a responder, pero el fiscal tiene que saber que este hecho denunciado tenga rasgos o contenidos de certidumbre, no cualquier versión que escucha o ve en las redes sociales o en el diario o escucha en la radio. No, porque entonces cada rato estaría moviendo el aparato o la actividad del Ministerio Público, que tiene costo para el Estado. Entonces, está obligado a responder, está obligado a investigar, siempre que esa información sea fehaciente. Este es el requisito esencial. No cualquier información, porque cualquiera puede decir cualquier disparate, pero cuando hay indicios de certidumbre en la denuncia o en la información que se está propalando, entonces sí el fiscal está obligado a reaccionar e investigar. Pero el requisito esencial es la certidumbre, o por lo menos que sea verosímil lo que recibe el fiscal. Verosímil, ¿qué quiere decir? Es importante entender las palabras, interpretar bien. Las palabras pueden tener distintas acepciones, distintos significados, pero la palabra verosímil quiere decir algo que está y que tiene algún rasgo de verdad. No es la verdad, sino rasgo de verdad. Eso quiere decir verosímil. Y eso se asocia entonces a lo fehaciente. En todos casos, también el fiscal, cuando recibe e investiga un hecho que le viene por distintas vías, debe y tiene el deber de informar al juez penal de garantía en el lapso de 6 horas. Lo mismo que la policía ante el fiscal. El fiscal también tiene 6 horas para informar. Otra forma de ingreso de la noticia criminis, ya hemos hablado de denuncia, ahora vamos a hablar de la querella. ¿Es la querella adhesiva o autónoma? Vamos a definir, vamos a establecer los requisitos y los efectos de la querella. ¿Qué es la querella? La querella es una acción penal que presenta una persona víctima en contra de otra que supuestamente ha cometido una infracción penal. Es una acción penal presentada por la víctima en contra de otra persona, esta persona ha cometido supuestamente un hecho punible.
Y la acción penal es la potestad que tienen los particulares, en este caso concreto, para que el juez, para que el fiscal y el juez inicie un trámite de investigación, en todo caso el fiscal, para que investigue si es cierto o no los extremos expresados en la querella adhesiva o autónoma. Querella adhesiva es delito de acción penal pública y querella autónoma, delitos de acción penal privada, y que está previsto en el artículo 17 del Código Procesal Penal. Ambos son acciones penales. Ambos tienen la virtualidad de que la víctima pueda buscar justicia a través de una información veraz, a través de una información cierta de que alguien ha realizado una infracción penal. Esa es la definición. Requisitos vamos a ver enseguida y los efectos vamos a ver qué efectos tienen. Querella adhesiva. Requisitos formales. La querella adhesiva o autónoma, según el caso, se presentará por escrito ante el juez penal y contendrá. La querella no se presenta nunca ante el fiscal, se presenta ante el juez penal. Si es adhesiva, juez penal de garantía. Si es autónoma, ante el juez unipersonal o ante el tribunal unipersonal de sentencia. ¿Cuáles son los requisitos? 1. Datos personales del querellante, del accionante, el documento que acredite su identidad, los datos del representado en su caso y los del abogado patrocinante. Todos los datos del abogado patrocinante, de lo que su identidad, su documento que acredite, domicilio real y domicilio procesal del querellante. Querellante, domicilio real, y domicilio procesal es del abogado patrocinante. En el caso de las personas jurídicas de razón social, el domicilio y los datos personales de su representante legal. 4. El relato circunstanciado, ahí está la parte importante. Los primeros 4 numerales tienen que ver con datos personales y domicilio procesal. Y nombre de las personas víctimas, nombre, domicilio real y domicilio procesal. El cuarto habla sobre el relato circunstanciado del hecho. Cuando uno presenta una querella debe presentar un relatorio minucioso de qué, quién, cómo y por qué del hecho punible, que se está pidiendo que responda a las autoridades jurisdiccionales, porque la víctima tiene derecho a que se haga justicia, porque la víctima ha sido blanco del delito o del crimen. Es muy importante la querella, muy importante, porque aquí estamos hablando de que alguien ha sido victimizado por la comisión de un hecho punible y ese hecho punible se debe investigar. Y aquí el numeral 4 habla del relato circunstanciado del hecho. Antecedentes y consecuencias reconocidas, si es posible, con indicación de autores, partícipes, perjudicados y testigos. Autores, en el relato circunstanciado, autores, partícipes, perjudicados y testigos ya hay que presentar en el relato. El detalle de los datos o elementos de prueba, el punto 5, los elementos probatorios que sostienen o alegan la presentación de la querella. La prueba documental o la indicación del lugar donde se encuentra el documento. Datos personales, 4 numerales. Quinto, relato circunstanciado del hecho. Autores y partícipes en el relato circunstanciado. Testigos, perjudicados. Quinto, los elementos probatorios que se tiene a mano. Sexto, los documentos. No se olviden, datos personales completos del querellante, domicilio legal del abogado, documento, relato de los hechos, quiénes han sido perjudicados, quiénes son los testigos, quién ha sido la víctima, datos probatorios que tengan y que le den verosimilitud a la denuncia y las documentales, las pruebas documentales.
Trámite y decisión. El juez admitirá o rechazará la querella y notificará su decisión al imputado y al Ministerio Público, según el caso. Si falta alguno de los requisitos previstos en el artículo, se ordenará que se complete dentro de los 3 días. Las partes se podrán oponer a la admisión del querellante mediante las excepciones correspondientes. La resolución que rechaza la querella es apelable. Entonces, ¿cuál es el trámite? Se presenta, el juez lo recibe y comunica al imputado. Traslada la querella al imputado. ¿Se contesta la querella? No se contesta. La querella no se contesta. Ni la adhesiva ni la autónoma. Y si falta algunos requisitos, ordenará que se complete, el juez ordenará que se complete dentro de los 3 días. Y si no se completa dentro de los 3 días, ¿qué pasa? Y se rechaza, el juez puede rechazar la querella. ¿Y ya no puede más presentar después? Sí, se puede, claro que se puede. Pero va a pagar otra vez tasas judiciales. Va a perder unos 3, 4 días otra vez. No sé. Muy importante es la presentación de los documentos que requiere en la presentación de la querella adhesiva o la querella adhesiva o la querella autónoma. Puede ser rechazada, sí puede ser. Es apelable, se puede apelar dentro de los 3 días. Oportunidad para su presentación. La querella deberá presentarse antes de que el Ministerio Público concluya la investigación. Si se presenta en la fecha prevista para la acusación, deberá cumplir con todos los requisitos previstos para la acusación fiscal. La querella adhesiva se puede presentar hasta el último día en que el fiscal presenta su acusación. Entonces, ahí se llama querella acusatoria. Y los requisitos deben cumplir, de la querella acusatoria debe cumplir mejor dicho, las condiciones que debe cumplir la querella acusatoria si se presenta el último día, debe hacerlo conforme a los requisitos del 347. Lean el artículo 347 de la forma de la acusación. Entonces, la querella se puede presentar antes de la imputación, después de la imputación, hasta el último día, la querella acusatoria. Cuando se presenta la querella, es querella así sola. Cuando se presenta el último día, se denomina querella acusatoria dentro del sistema del trámite procesal ordinario. Desistimiento y abandono. 2 conceptos claves aquí plantea el 294. El desistimiento, que es el derecho de retirarse de la querella, o el abandono, que es un castigo. Ojo, desistimiento es retirarse de la querella, derecho a retirarse de la querella, y el abandono es cuando te sacan una tarjeta roja porque no cumpliste determinadas obligaciones dentro del proceso. Ojo con eso. Hay diferencia entre desistimiento y abandono. El querellante podrá desistir o abandonar su querella en cualquier momento del procedimiento. En ese caso tomará a su cargo las costas propias y quedará sujeto a la decisión general. El castigo es pagar las costas. Puedes desistir, retirarte, pero cuidado, te van a cobrar las costas, porque así lo ordena el 294. Se considerará que ha ocurrido abandono de la querella en los siguientes numerales. 1. Cuando citado a prestar declaración testimonial, el querellante se le llama para una declaración testimonial, no concurra sin justa causa. La defensa está expectante. Y el abogado que no conoce, el abogado querellante que no conoce esto, le lleva al matadero a su cliente. Se le llama a testimonial al querellante y no se presenta. ¿Quién le puede llamar a testimonial? El fiscal y el juez. En la etapa preparatoria le llama a testimonial y no se presenta, y no presenta ninguna justificación.
Mamá, qué problema. 2. Cuando no acuse o no asista a la audiencia preliminar sin justa causa. Llegó la audiencia preliminar, no se presentó y no ofreció ninguna justificación o no acusó. ¿Cómo? Presentó la querella, pero el día de la acusación tiene que acusar también otra vez. Escuchen bien esto. Presentó la querella. Hace 6 meses o 5 meses que presentó. Llegó la fecha de la acusación. ¿Qué pasó con la querella? No acusó. No acusó la querella. Tarjeta roja. La defensa, extraordinariamente lista. La defensa sabe estas cosas, o debe saber, y le quita a este pique molestoso en el pie del imputado. Porque una querella es un pique molestoso. 3. Fíjense en qué caso se produce el abandono. Abandono quiere decir ser echado literalmente del proceso. Y esa es una situación de desprestigio único y bochornoso. ¿Para quién? Para el abogado querellante. Es un desprestigio y un momento de bochorno. Bochorno quiere decir nemohoaputá. 3. Cuando no ofrezca prueba para fundar su acusación. No ofreció prueba en la acusación. Acuérdense del 347, ¿se acuerdan? El 347 tiene 5 requisitos. 1, datos personales del querellante. 2, relato circunstanciado de los hechos. 3, fundamento de la acusación. 4, calificación legal del hecho punible. Y 5, ofrecimiento de prueba al juicio oral y público. No ofreció la prueba, tarjeta roja. 4, serio está el asunto, señores. Cuidado con ser querellante, mucho cuidado. 4, cuando no concurra al juicio o se ausente de él sin autorización del tribunal. No se fue al juicio o se retiró y no justificó su ausencia o cuando no concurrió en el juicio oral. El abandono, aquí ya es para los 4 casos. El abandono será declarado de oficio o a petición de cualquiera de las partes. Fiscal puede pedir la defensa o el juez de oficio. La resolución será apelable. El desistimiento y el abandono impedirán toda posterior persecución por parte del querellante, en virtud del mismo hecho que constituyó el objeto de su querella y con relación a los imputados. Ya no puede nunca más volver a presentar la querella. Responsabilidad. El querellante contraerá responsabilidad personal cuando falsee los hechos o litigue con temeridad. Aquí está la cuestión. El querellante contraerá responsabilidad personal cuando falsee los hechos o litigue con temeridad. Busquen qué quiere decir temeridad para que ustedes entiendan bien. Falsear los hechos ya es muy sencillo. ¿Y cuál es la responsabilidad penal? Puede ser denunciado por falsa querella. De oficio. La intervención de oficio tiene que ver con la intervención policial preliminar, o sea, la actividad policial en los casos en que la policía sabe, se informa o recibe datos de que ha ocurrido la comisión de un hecho punible. Diligencias preliminares. Los funcionarios y agentes de la Policía Nacional que tengan noticia de un hecho punible de acción penal pública informarán dentro de las 6 horas de su primera intervención al Ministerio Público y al juez. Bajo la dirección y control del fiscal encargado de la investigación, practicarán las diligencias preliminares para reunir y asegurar que con urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga o ocultación de los sospechosos. Actuarán analógicamente cuando el Ministerio Público les recomiende o les encomiende una investigación preventiva. La policía tiene el deber de actuar de inmediato y se llama de oficio esta intervención. Oficio quiere decir por el deber. De oficio viene el latín de offici, y offici quiere decir deber. Entonces, en castellano se utiliza la expresión de oficio y especialmente en los documentos procesales o en las normativas procesales o en las normativas procesales de cualquier fuero,
quiere decir por el deber. Entonces la policía tiene el deber de actuar ante la comisión del hecho punible e informar a la fiscalía de turno que ocurrió un hecho punible dentro de las 6 horas de haber ocurrido o haber sabido el hecho punible que llegó a su conocimiento. Entonces, la policía tiene el deber de realizar diligencias preliminares para reunir y asegurar con urgencia los elementos probatorios y evitar la fuga de los sospechosos. Esta actividad de respuesta ante un hecho punible tiene una precisa finalidad: recabar los datos de convicción o los elementos probatorios y evitar que se fugue el sospechoso. Facultades de la Policía Nacional: intervención de la defensa en estas diligencias. Así dice el Código, el artículo 297. La Policía Nacional tendrá las facultades siguientes, sin perjuicio de otras establecidas en la Constitución y en las leyes especiales que ellos tienen. 1. Recibir las denuncias escritas o redactar, obligación de recibir las denuncias escritas y redactar el acta de las verbales, así como tomar declaraciones a los denunciantes. Se puede llevar escrito a la policía o se puede ir a contar. Y cuando se está contando, tiene el deber de hacer un acta. 2. Recibir declaraciones sucintas de quienes hayan sido presenciados en la comisión de hechos punibles e identificarlos correctamente. Cuando hay testigos, recibir declaraciones sucintas quiere decir cortitas, de quienes hayan presenciado la comisión del hecho punible. Aparte de recibir y hacer un acta, también puede recibir las declaraciones breves de los que vieron la comisión del hecho punible. 3. Practicar las diligencias orientadas a la individualización física de autores y partícipes del hecho punible. Saber quién cometió el hecho punible es practicar las diligencias inmediatas de quién cometió el hecho punible. 4. Recabar los datos que sirvan para identificar al imputado y a estos efectos podrá interrogar al indiciado sobre las circunstancias relacionadas al hecho investigado a fin de adoptar las medidas urgentes y necesarias. 4. Entonces, hacerle preguntas a la persona que ha sido demorada y que supuestamente cometió el hecho punible. Hacerle preguntas. Interrogar quiere decir, es una labor propia de la policía. Ahora, que el interrogado o la persona sospechosa no quiera colaborar con la policía, no se le puede obligar. Entonces, vamos a repasar rápidamente, recibir la denuncia por escrito o, si es verbal, hacer un acta. Escucharle a esta persona de modo sucinto, de modo breve, qué es lo que vio y qué es lo que percibió con sus sentidos. 3, recabar los datos necesarios de lo acontecido. 4, interrogar al imputado, interrogar al sospechoso. 5, aprehender a presuntos autores y partícipes conforme a lo previsto por este código. Puede aprehender. Aprehensión, medida cautelar de carácter policial. 4, practicar el registro de las personas. Practicar el registro de las personas, revisarle, chequearle a las personas. Eso es una potestad que tiene la policía. Y prestar auxilio a las víctimas, obvio. Vigilar y proteger el lugar de los hechos a fin de que no sean borrados los vestigios y huellas del hecho punible. Cuando ocurrió un hecho punible de características delicadas y hay vestigios, hay indicios, debe cuidar que no se borren esos vestigios o indicios. 8, levantar plano, tomar fotografías, realizar grabaciones en video y demás operaciones técnicas o científicas. Eso lo hace la policía criminalística. Criminalística viene y quita plano, quita fotos, le puede aprender a las personas, la policía, puede escucharle a las víctimas, puede interrogarle a las personas demoradas, vigilar el lugar del hecho, o sea, el escenario del crimen, recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el hecho punible. Al recoger, al levantar los elementos de indicio o huellas o objetos que son elementos probatorios, cuando se está colectando,
debe cuidar, y a eso se le denomina, ¿cómo se denomina eso? Cadena correcta de custodio. No se puede alterar esa cadena de custodio. Cuando se altera la cadena de custodio de los elementos de convicción, los elementos probatorios, podríamos llegar ante un problema de nulidad posterior. Incautar documentos, libros, contables, fotografías, todo lo que tiene que ver con la comisión del hecho punible. Custodiar bajo inventario los objetos que pueden ser secuestrados, cadena de custodia. Reunir la información que de urgencia que puedan ser útil al ministerio. 12 puntos tiene. Escucharle a la víctima, tomarle la declaración, detenerle, aprenderle, interrogarle, cuidarle la escena del crimen, tomar fotografía, aislar para que no se borren vestigios o huellas, permitir que la actividad criminalística, o sea, los técnicos de criminalística tomen fotos, gráficos, planos, dibujen, cuidar eso, cuidar la cadena de custodio. Es decir, muchas cuestiones tienen facultades la policía sobre este asunto. Y dice, después del 12, el imputado y su defensor podrán intervenir en todas las diligencias practicadas por la Policía Nacional y tendrán acceso a toda la... O sea, aquí el derecho a la defensa es sagrado. El imputado y el defensor pueden intervenir en todas estas cuestiones. Principios básicos de actuación policial. Los oficiales y agentes de la policía, hemos hablado de las facultades, ahora los principios básicos de actuación policial. Los oficiales y agentes de la policía deberán aprehender y detener a los imputados en los casos que este código autoriza, cumpliendo estrictamente los siguientes principios básicos de actuación. Cuando hay aprehensión, estamos hablando, y el 298 es clave. Cuando hay aprehensión, hay unos principios básicos de actuación de la policía. 1, hacer uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesaria y en la proporción que lo requiera la ejecución de la detención. Esto quiere decir, puede hacer uso de la fuerza, puede responder ante una agresión, puede defenderse la policía y puede actuar haciendo uso racional de la fuerza. 2, no utilizar armas excepto cuando haya resistencia que ponga en peligro la vida o la integridad física de persona o con el propósito de evitar la comisión de otro hecho punible dentro de las limitaciones que se refiere a la inciso anterior. La regla es no utilizar las armas, pero cuando hay peligro de víctima, otras víctimas o él mismo o terceras personas, entonces puede hacer uso de la fuerza. En caso de fuga, las armas solo se utilizarán cuando resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr la detención del imputado y previa advertencia sobre su utilización. Cuando hay fuga, se puede usar las armas, pero debe ser una de las decisiones más delicadas por parte de la policía porque le puede matar a una persona que se está fugando. Sospechosa, que se fuga, matarle no se puede. El policía tiene que poner en balance los bienes jurídicos ahí. Es un sospechoso, no sabemos si es el autor. Pudo ser que se salió disparando, corriendo por miedo, por susto, una actitud propia del ser humano o de todos los animales, de enfrentarse al peligro o fugarse del peligro. Porque se fugó, le vas a matar. Por favor, ahí no se puede usar la fuerza. Si se lo usa, se tiene que disparar al aire o avisarle primero, dice ahí, o tirarle ahí cerca a las piernas, o cerca a las piernas, no al cuerpo. Porque ¿qué es lo que el policía quiere evitar? Evitar que se frustre la investigación y evitar que se sepa quién es el autor del hecho, porque ni aún deteniéndole no se sabe si es el autor del hecho. Entonces, aquí el uso de la fuerza es un trámite de racionalidad y de mucha inteligencia del policía. Le prohíbe el uso de la fuerza por regla. Solo en casos excepcionales le puede utilizar. Cuando ponga en peligro su vida o cuando ponga en peligro de terceros. Pero por una fuga no es recomendable dispararle al cuerpo del fugado, porque eso puede matar al fugado o puede matar a terceros, como ya ocurrió en varios casos. No infligir
instigar o tolerar ningún acto de tortura o tormento, prohibidísimo, o castigos crueles, inhumanos o degradantes. La definición de tortura es castigos crueles, inhumanos o degradantes. Dice claramente aquí, y está eso en el tipo penal de tortura en el Código Penal. No permitir que los detenidos sean presentados en ningún medio, fíjense lo que dice aquí, no permitir que los detenidos sean presentados a ningún medio de comunicación social sin el expreso consentimiento de aquellos el que se otorgará en presencia del defensor, previa consulta y hará constar en las diligencias respectivas. Puede hablar con los medios de prensa, pero tiene que tener el ok de quién, de su defensor. Si no lo tiene o no quiere hablar, no se le puede obligar, no se le puede mostrar a la persona, al sospechoso. Otro principio de actuación de la policía, el quinto, identificarse. El policía tiene que identificarse en el momento de la captura como autoridad policial y cerciorarse de la identidad de la persona contra quienes procedan. La identificación de la persona a detener no se exigirá en los casos de flagrancia, obvio. Se tiene que saber a quién se identificarse tanto el que persigue como el perseguido. Pero en caso de flagrancia no hay necesidad de identificar al perseguido, después se sabe. Informar a la persona en el momento de su detención de todos los derechos del imputado. Los derechos que están en el artículo 12 y 75 de la Constitución, 12 de la Constitución Nacional y 75 del Código Procesal Penal. 7. Comunicar al momento de efectuarse la detención a los parientes u otras personas relacionadas con el imputado el establecimiento al cual será conducido. La policía está obligada por el artículo 298, numeral 7, a que la persona detenida se comunique con sus parientes o con su abogado. Está obligada. ¿No tiene teléfono? Se usa el teléfono de la policía. Para eso el Estado. Estos derechos son importantes porque el abogado debe saber. La persona no sabe estas cosas, pero la policía tiene que saber y tiene que actuar conforme a este conocimiento porque está en la ley y no se puede. La policía sabe, estudia, entiende, memorizó estos principios de actuación. Saben, no pueden aducir, yo no sé que el imputado tenía que comunicarse con sus familiares. No puede decir eso. El policía no puede decir, yo no sé, no sabía que se le podía maltratar y torturarle. Yo no sabía que se le podía exponer ante la prensa. Yo no sabía. Fíjense, son normativas imperativas. Son normas imperativas que el policía debe saber y lo sabe muy bien. Porque si no lo sabe es porque no es policía. 8. Otra forma de actuación de la policía. Asentar el lugar, día y hora de la detención en un registro inalterable. Ellos tienen un libro de actas. Ahí se tiene que registrar dónde se le detuvo, en qué parte se le detuvo, o en un informe. Y no se puede alterar esas informaciones para que no haya informaciones posteriores que tengan que desvirtuar la verdad. Formalidades. La Policía Nacional formará un archivo individualizado, reunirá toda la disposición disponible, en él deberán constar datos personales oficiales de cargo y hay registros en la policía, pero son registros muy malos. No se está cumpliendo muy bien este 299. Remisión de las actuaciones. Concluidas las diligencias preliminares, las actuaciones policiales y los objetos incautados serán remitidos al Ministerio Público a más tardar a los 5 días de iniciada la intervención policial. El Ministerio Público podrá solicitar las actuaciones en cualquier momento o autorizar por única vez una prórroga de 5 días más para su conclusión y remisión. 5 días tiene para, señores, con esto termina la cuestión de la fase de la respuesta de oficio de la autoridad policial. Es bastante larga estas dos unidades, principalmente la unidad 2,
Pero es demasiado importante porque si ustedes no saben bien esto, no pueden ser defensores. Si ustedes no saben bien qué régimen de actuación tiene la policía y qué deberes y facultades tiene la policía, ustedes no están entendiendo la función del por qué están estudiando derecho. Y más todavía para dedicarse a lo penal. Así que sepan bien deberes y facultades de la policía y sepan bien qué principios de actuación tiene la policía. Estamos hablando de la parte de oficio. Muy bien, muchas gracias y espero que hayan aprovechado.